Bienvenidos al Centro Riojano de Madrid en esta tarde ya de comienzo del verano y de final de junio, en la que tenemos el honor de recibir a don José Antonio Cast. No seré yo quien le presente, porque tiene a Javier Castrovilla Cañas, a quien aprovecho también para saludar, que viene de su condición de responsable de Amancay, una flor del sur de Chile, y que es una agrupación hispano-chilena que es coorganizadora del acto con nosotros. Y saludo también al cónsul general de Chile en España, don Antonio Pena, que también se encuentra con nosotros, y desde luego socios, amigos e invitados muy bienvenidos a nuestra casa. En realidad este acto, como digo, sale de una iniciativa de Javier Castrovilla Cañas, a quien aprovecho para agradecérsela también, pero no es la primera visita que tenemos de Chile a esta casa, a nuestro Centro Riojano de Madrid. De hecho, si no recuerdo algunas anteriores, porque también nuestra memoria a veces es flaca, yo por lo menos creo que esta es la tercera, por lo menos la tercera que yo he conocido. La primera fue en el año 2011 y fue entonces don Sergio Romero, embajador de España, embajador de Chile en España, que nos visitó para hablarnos en un momento en que nosotros hacíamos fuertes conmemoraciones, no solamente en nuestra casa, sino en toda España y en muchos otros países, de los acontecimientos que van, los llamados acontecimientos de la Revolución Española de 1808 a 1812, incluida la Constitución del año 1812. Con ese motivo tuvimos varias visitas, muchos ciclos de conferencias, y uno de ellos fue justamente con Sergio Romero, que precisamente habló un poco de la relación de España-Chile en el pasado, en el presente y en el futuro. Para nosotros Chile también pues, tiene el recordatorio de la visita de don José Piñera, hermano del actual presidente de Chile, que en el año 2016 recibió aquí un premio del think tank, los que miden el civismo, eso es, gracias, muchas gracias, John. El civismo se dio aquí el premio, le dio el premio Esperanza Aguirre personalmente, y fue por aquellas contribuciones que ha hecho, sobre todo en materia de seguridad social, a la reforma de la seguridad social chilena. Y hoy tenemos a don José Antonio Cast, que es un político joven, recientemente en las últimas elecciones chilenas tuvo un magnífico resultado electoral, en parte quizás inesperado, pero a lo mejor no tan inesperado, sobre todo si lo escuchamos, como en estos días hemos tenido ocasión de ver algo más de quién es Alejandro Cast, aparte de lo que nos hayan comentado las personas organizadoras del acto, porque ha tenido una cierta presencia en los medios que nos ha permitido conocer algunas ideas de su pensamiento muy interesantes. No seré yo tampoco el que vaya a hacer ahora una exégesis que no me corresponde ni procede, sino únicamente terminar esta bienvenida, esta salutación, diciéndoles que el Centro Riojano de Madrid se siente muy honrado con la visita del señor Cast. Hemos aprovechado también para que firmase en el libro de honor de nuestra casa, y esperamos que tengamos todos una velada muy agradable. Muy bienvenidos todos, muy buenas tardes, y le paso la palabra a don Javier Castrovilla Cañas, coorganizador del acto. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias, Pedro López Arriba, en representación del Centro Riojano. También las gracias a su presidente, a José Antonio Pérez Caño, que no puede estar hoy con nosotros, pero estás tú, que eres el Centro Riojano, digamos, en persona, ¿no? Porque tantos años llevando la presidencia de este centro, que se ha convertido en una casa de actividad cultural y política de Madrid, en todos los aspectos. Yo aquí he asistido a presentaciones de libros y a actos culturales, catas de vino, que es muy riojano, y tenemos en mente organizar una cata de vino, de vino chileno también. Me vas a perdonar, sí, porque me he omitido una cosa, que estando aquí chilenos no se debe callar, estando en Europa y presumiendo de ser una región vitivinícola. No me voy a extender mucho, pero sí señalar el hito de que a finales del siglo XIX hubo una epidemia terrible en las vides de Europa, que todas ellas perecieron, hubo que arrancarlas todas. Pues bien, las viñas europeas, hombre, se guardaron esquejes para reconstruir las especies originales, y se consiguió después hacerlo, pero prácticamente la totalidad de las viñas europeas que se hubieron de replantar se trajeron de Chile, porque la viña chilena era más resistente, o la más resistente que había justamente a la pirosera.
y eso hizo que toda Europa, pero les da igual, pueden ir al Rin, pueden ir a Hungría, pueden ir a la zona que quieran de Europa, todo el replante de viña en Europa se hizo con cepas chilenas. O sea, de manera que todos los que podemos beber vino gracias a Chile. Eso sí, lo debemos beber a Chile. También les aviso que al terminar este acto habrá un vino chileno y español, que no será propiamente una cata, pero que sí podemos degustar la diferencia entre los vinos de Chile y de La Rioja, en este caso, que son los que vamos a degustar cuando termine su exposición José Antonio Cas. Cuenta la leyenda que allá por el sur de Chile, antes de que los españoles iniciaran la conquista, tuvo lugar una historia de amor, un amor imposible entre una joven de nombre Amancay y un joven guerrero, hijo del cacique de la tribu, que respondía al nombre de Quintral. La historia de este amor imposible es muy parecida a todas las historias de amores prohibidos que han tenido lugar a lo largo de la historia. Son historias que luego los sueños y la inteligencia de los hombres pues han convertido en mitos, en leyendas y en dramas literarios. Desde el mito griego de Píramo y Tisbe, pasando por la tragedia de Shakespeare, de Romeo y Julieta, y llegando pues a leyendas ibéricas de nuestra tierra aquí en España, como la de los amantes de Teruel, o en esta época que estamos en las noches de San Juan, celebrando las fiestas de este santo, pues también muchos de ustedes conocerán, habrán escuchado, incluso habrán cantado pues el romance del conde Linos o el conde Olinos o el conde Niño, que de estas tres denominaciones se utilizan en los cantares en las mañanas de San Juan, ¿no? Y es una historia de amor también prohibida. Pues como les decía, en el sur de Chile tuvo lugar esta historia de amor entre la joven Amancay y el guerrero Quintral, y también, como ustedes se pueden imaginar, pues esta historia terminó mal para sus protagonistas, pero terminó con una bellísima demostración de cariño y de entrega por parte de esta joven, que para salvar la vida de su amante tuvo que dejarse arrancar el corazón por el señor de los Andes, por el majestuoso cóndor. Se lo arrebató con su pico porque Amancay se había atrevido, había tenido la osadía de subir hasta las cumbres de las más altas cordilleras para hacerse con una flor amarilla que crecía y que ella pensaba que tenía pues efectos medicinales positivos para salvar la vida de su amor, que se encontraba gravemente enfermo. La flor recibió su nombre, Amancay, es una flor bellísima, muy delicada, es una flor amarilla, muy tierna, y el vuelo del cóndor con el corazón en su pico y la flor entre sus garras hizo que el goteo de sangre pues manchara la flor e inundase de pétalos pues todos los valles y todas las montañas del sur de Chile, y cuenta la leyenda que a partir de ese momento pues todo se inundó con esta flor y florece en el sur. Tú que conoces, yo es que cuando estaba en el sur me he hecho fotos con la flor de Amancay, muchísimas, me encanta, ¿no? Por eso dice la leyenda que cuando alguien ofrece este tipo de flor está ofreciendo también su corazón. Y también por eso un grupo de españoles y de chilenos decidimos crear una agrupación, que es la agrupación Amancay, que es la que aparece en la invitación de esta conferencia, para acercar las realidades de estos países, de ambos pueblos, y hacer efectiva esta finalidad, que es entregar al menos un trocito del corazón de Chile a los españoles, y en Santiago, en Chile, pues entregar también un trocito del corazón de los españoles a los chilenos. Y eso es lo que pretendemos esta noche aquí, con la presencia de José Antonio Cas, presentarles un trozo del sentir y del latir de muchos ciudadanos chilenos actualmente en su país. José Antonio Cas es un abogado y político de 53 años, que ha sido una de las referencias de la derecha política de aquel país durante, yo creo que los últimos 20 años y no más, ¿no? Ha sido durante 16 años diputado en el Congreso de Chile, y también ocupó durante un periodo el cargo de concejal en el municipio donde reside, que es Buin, a unos 50 kilómetros al sur de Santiago, si no estoy equivocado.
Él era uno de los militantes históricos de la UDI, de la Unión Democrática Independiente, que junto con Renovación Nacional han sido los principales partidos de la derecha chilena. Y el pasado 31 de mayo de 2016 anunció la renuncia al partido en el que había militado toda su vida y inició una andadura independiente. Fue candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2017, obteniendo cerca de un 9% de los votos en aquella primera vuelta de esas elecciones presidenciales, sin contar apenas con ningún tipo de ayuda, sin respaldo, casi sin aparato de organización. Una aventura muy personal en la que la apoyó y mucha gente, pero digamos que fue unos resultados espectaculares para lo que era una candidatura muy independiente y muy personal. En la segunda vuelta apoyó al otro candidato de la derecha, Sebastián Piñera, que obtuvo en esa primera vuelta un 36%, y gracias a este apoyo y a la implicación personal de José Antonio Cast, Sebastián Piñera ganó la segunda vuelta superando el 54% de los votos. Más de un año después, la relación entre el actual presidente y José Antonio Cast pues atraviesa momentos difíciles, ¿no? Y en la actualidad José Antonio Cast ha decidido dar un paso al frente y fundar su propio partido, el Partido Republicano, que es una novedad porque lleva apenas 2 semanas de vida, más o menos, con lo cual está casi presentándolo aquí en España para todos ustedes. Y sin más preámbulos, pues ya les dejo con la intervención de nuestro invitado, de José Antonio Cast, que seguramente nos hablará del Partido Republicano, de lo que le ha pasado con la UDI y sobre todo del título de la conferencia, que es muy importante, que es Dudas y certezas del populismo en Iberoamérica. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí presente en el Centro Riojano. Agradecerle a Pedro López por la posibilidad de exponer y de tener el honor de ir en la línea de Sergio Romero y de José Piñera. Así que me siento honrado de quienes han sido mis predecesores en exponer aquí en este centro. José Piñera, una persona que está dentro de lo que voy a hacer en la presentación, muy importante en el salto cualitativo que dio Chile en el desarrollo como país. Agradecerle a Javier Castro y también a Alejandra León, porque a través de Alejandra llegamos a Javier y han sido personas muy importantes para nosotros en esta visita a España. Sin la ayuda de ellos no habría sido tan exitosa como hemos podido vivirlo aquí junto a 2 colaboradores, un fundador del Partido Republicano recién nacido, Alejandro Martini, y nuestra jefa de prensa, Carolina Araya. Y para qué decir el agradecimiento a la persona más importante de mi vida, que está aquí sentada en primera fila, mi señora esposa, María Pía Adriasola, que en todos estos devenires políticos siempre ha estado apoyando, siempre ha estado trabajando y en primera fila. Muchas veces cuando uno flaquea, ella saca la voz y se pone en la primera fila y defiende con fuerza y con mucha valentía los principios y valores que a nosotros nos motivan para estar en política. Así que muy agradecidos por la recepción, gracias a todos los aquí presentes. Ha sido realmente una estadía para nosotros muy relevante y, como decía Javier, es el estreno de nuestro partido político en líderes internacionales. ¿Quién habría dicho que a las 2 semanas de haber entregado los estatutos del partido íbamos a estar en España exponiendo sobre nuestra mirada, no solamente de país, sino también de Latinoamérica? Y nosotros primero queremos hacer un recuerdo del pasado. Chile era por lejos la colonia más pobre de Latinoamérica. Y uno podría preguntarse, bueno, y siendo la colonia más pobre, ¿teníamos un futuro próspero? Porque claramente habían otros países donde habían puesto la atención, ¿no es cierto?, las personas que habían llegado. Y podemos decir que desde convertirnos en la colonia más pobre, como va a ver en el desarrollo de la presentación, hemos llegado a ser un ejemplo de país a nivel mundial. ¿Y a qué se debe todo esto que nos llena de orgullo?
como chilenos. Uno, a que se dio la vida por parte de muchos chilenos por defender esa larga franja de terreno desde el corazón de los chilenos, jugándosela por la soberanía. Y por eso para nosotros la historia de nuestra patria es tan importante. Por eso nosotros decimos, Chile tiene una historia, Chile tiene una cultura. Se entregaron vidas por la defensa de ese territorio y nosotros no la podemos entregar a ese populismo latinoamericano fácil que dice, miren, ahora para adelante esto es una gran república bolivariana. No, nosotros tenemos buenas relaciones con los distintos países, pero tenemos identidad, tenemos soberanía. Y esa soberanía se defendió con la vida de chilenos. Por lo tanto, cuando aparece alguien con una teoría y decirle, mire, ahora se van a borrar los límites y vamos a ser todos hermanos y vamos a ser todos bolivarianos, nosotros decimos, no, Chile es un país independiente y soberano. Tenemos una sola bandera. Y pasamos por momentos de mucha prosperidad, pero prosperidad que quizás no se aprovechó como se debía. Se generaron tensiones sociales, porque cuando hay mucha riqueza y no hay buena administración de la riqueza, se generan desigualdades muy importantes, que son el caldo de cultivo para que después ciertas ideologías fundadas en el conflicto, fundadas en el odio, lleguen a nuestra patria. Y vemos cómo un proceso de instalación de un gobierno, de distintos gobiernos exitosos, que eran ejemplos a seguir, se fue derrumbando y llegó a Chile el germen del marxismo. Y como parte, generando división entre los denominados latifundistas, la pequeña propiedad agrícola, los ricos, los pobres, y para el marxismo nada más importante que generar conflicto. Y ese conflicto en Chile se generó inicialmente a través de la reforma agraria, que fue una manera de distribuir la propiedad de la tierra entre distintas personas, pero se hizo al revés. Antes de formar a las personas, antes de preparar a las personas para poder recibir y trabajar en la tierra, se generó odio. Y del mundo colectivista, del trabajo colectivo, no quedó nada. Y pasamos de esa generación de conflictos a un presidente que se jactaba de ser un revolucionario marxista y que se exhibía públicamente empuñando un arma. Eso es una señal clara para decirle a la sociedad civil, nosotros mandamos, y no mandamos por la fuerza de la idea, sino que vamos a mandar por la fuerza de las armas, de la violencia. Y esto fue reforzado en su momento por el régimen castrista, que, aunque uno no lo crea, sigue vigente en Cuba. Chile pasó por un proceso muy duro de recuperación de la democracia, pero Cuba todavía sigue sometida al régimen castrista. Y muchos hoy día nos hablan de democracia y señalan a Cuba como una especie de democracia o paraíso terrenal, y siguen siendo gobernados por los mismos. ¿Y qué produjo el gobierno de Salvador Allende en Chile? Imágenes como esta, que al día de hoy podemos ver repetidas en países como Venezuela. Por lo tanto, el marxismo sigue siendo la misma ideología que logra destruir los países y llevarlo a la pobreza más extrema. Chile, que podría ser un país próspero, un país desarrollado mucho antes, fue llevado a la crisis total por el gobierno marxista. Y estas imágenes, que son bastante antiguas, son del año 72, pueden verse hoy día reflejadas en la realidad venezolana. Por lo tanto, nosotros podemos decir que siguen siendo los mismos. ¿Y qué se genera en un gobierno marxista que promueve el conflicto? La violencia extrema. Violencia extrema que lleva a la lucha entre hermanos, porque los chilenos sí somos hermanos, pero generando diferencias y conflictos se genera la violencia. Y se genera la división social, porque vuelvo a insistir, lo que realiza la izquierda es vivir del conflicto, y ellos fomentan el tipo de violencia física y verbal. Y llega el año 73 y se produce lo que al menos un sector importante de Chile reconoce como la liberación de Chile. Y esta liberación no es generada por los militares, es generada por el pueblo chileno, que exige a los militares la salida del gobierno de Salvador Allende.
y el gobierno de Salvador Allende fue puesto fuera del marco constitucional por el Parlamento y también fue rechazado por la Corte Suprema. Es decir, 2 de los 3 poderes del Estado generaron la base jurídica, la base legislativa para señalar que el gobierno de Salvador Allende había quedado fuera de la ley. Y se instala una junta militar, un gobierno autoritario, que cierra las puertas del Congreso, y uno podría decir, bueno, habrán salido de la misma manera que entraron, de una manera que efectivamente fue violenta, pero violenta solicitada por el pueblo. Y no vamos a ver en la presentación cómo estas mismas personas que están ahí entregan el poder luego de un proceso que algunos habrían querido que fuera más rápido, pero después de un proceso constitucional se entrega el gobierno. ¿Y cuál fue la diferencia de este gobierno militar con otros gobiernos militares? Que centraron toda su preocupación en reformular las políticas sociales en Chile y focalizaron el gasto público en los más pobres. Fue primera vez en la historia de Chile que se identificaba dónde estaban las personas más necesitadas, dónde estaban los más pobres y cómo se llevaban los recursos a solucionar problemas tan básicos como el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, la salud de los niños, la alimentación de los niños. Fueron muchos programas que hoy día siguen dando frutos y ponen a Chile en una situación ejemplar, donde el promedio de vida es más alto que en el resto de los países latinoamericanos. Y en la foto vemos precisamente a José Piñera, que fue mencionado y que fue premiado, ¿no es cierto?, en esta casa, y a mi hermano Miguel, que fue ministro muy joven del gobierno militar, al igual que José Piñera, ministro de Desarrollo Social, ministro de Trabajo y presidente del Banco Central antes de fallecer a los 34 años. Y también se genera durante el gobierno militar la nueva Constitución de la República de Chile en el año 1980, que fue sometida a un plebiscito, a una consulta nacional, donde obtuvo una gran mayoría, la presentación de lo que fuera la carta que señalaba el camino por el cual se iba a restablecer la democracia plena en Chile, y que permitió el cambio de la política social. La reforma constitucional permitió que Chile despegara, y literalmente. Y aquí ocupo la gráfica de la revista de José Piñera, Economía y Sociedad, donde él nos señala cómo desde el año 75 en adelante Chile pega un salto cualitativo en ingreso per cápita. Y esto no lo pueden mostrar otros países. ¿Y cómo se logró esto? Primero, enfocándose a solucionar los problemas más básicos de las personas en Chile. Luego, generando una política económica abierta y competitiva con el mundo, a diferencia de otros países. ¿Fue un momento duro para Chile? Sí, pero al día de hoy nosotros tenemos que valorar que se hayan bajado los aranceles casi a cero, que se hayan bajado los impuestos y que se le haya dado libertad a los emprendedores. Antes de que llegara el gobierno militar, existía en Chile una comisión que fijaba los precios, que se llamaba DIRINE. Y si ustedes iban a comer un hot dog o querían comprar un paquete de tallarines, el precio estaba prefijado. Cuando llega el gobierno militar, se libera toda la economía y se descubre que las personas libres del cerco que les pone el Estado pueden desarrollar y pueden progresar en un país. Aquí vemos cómo el entonces presidente Piñera, el presidente Pinochet, se somete a un compromiso constitucional y señala cuál es el camino que se va a señalar para salir de este gobierno militar. Como pueden ver, en esa época yo tenía un poquito menos de 22 años, era bastante joven y no reniego de lo que fue la historia, porque hay muchos que tratan de borrar las imágenes, yo no. Y cuando la izquierda saca esta imagen y dice, mire, este joven ya desde pequeño defendía a ese gobierno autoritario, a ese gobierno, yo le digo, sí. Y cuando me preguntan, ¿y usted volvería a hacer lo mismo en las mismas circunstancias? Porque muchas veces se juzga la historia con la mirada actual, no se juzga la historia de acuerdo a la situación que se vivía en ese momento. Así como hoy día yo volvería a votar y a llamar a votar por Sebastián Piñera frente a la decisión de elegir a Alejandro Guillé o a Sebastián Piñera, yo volvería a votar por Sebastián Piñera a pesar del enfriamiento en las relaciones. Y en ese momento lo más probable es que
en este momento volvería a señalar lo mismo que señalé en ese momento. Y quizás eso es lo que me ha permitido pararme siempre mirando a los ojos a las personas, porque no he cambiado mi discurso. Y mi discurso termina en esta foto, cuando se le entrega al presidente Elwin la banda presidencial por parte de Augusto Pinochet. Y aquí termina una época, la época del gobierno militar, pero permanece un legado. Y ese legado fue lo que nos lleva a un Chile del presente, donde vemos que distintos presidentes, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, siguen administrando un modelo con pequeños cambios. Y eso demuestra que el modelo funciona. Nosotros podemos ver en las distintas gráficas cómo el crecimiento se mantuvo sustentable en el tiempo, y vemos cómo en el gobierno de Patricio Elwin, con todo el impulso que venía de esta economía pujante, Chile crece al 7,2% y se mantiene en tasas de crecimiento bastante altas, hasta que viene el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y ahí hay una gran diferencia entre el primero y el segundo, porque en el segundo gobierno ella llega con sus amigos, con los que realmente ella sentía sus cercanos. Después de ver los distintos gobiernos de la concertación, se nos asoma una luz de esperanza y ganamos el gobierno con el actual presidente en su primer mandato en el año 2010. Y la pregunta es, ¿regresa la derecha al poder? Y muchos nos ilusionamos de que íbamos a ser un gobierno que iba a permanecer en el tiempo, pero lamentablemente fuimos gobierno y se empezó a gobernar con ideas ajenas. Se tomaron las ideas de la izquierda y fuimos pavimentando el drama de volver a un nuevo gobierno de Michelle Bachelet. En esta foto vemos, aparte de la bancada de la UDI, que señala un disco paya. ¿Por qué? Porque nosotros sí defendíamos por convicciones en lo que estábamos en política. Y no solamente por el tema valórico se pierde un gobierno, porque claramente los temas valóricos no son los que mueven a la sociedad en el momento de las elecciones. Las personas se mueven por temas de seguridad personal, por temas de solución de problemas de salud, por temas de educación, por temas de impuestos. Esas son las motivaciones que llevan a la persona a votar por un líder o por otro líder. Claramente nosotros no perdimos el gobierno por solamente haber desconocido la defensa de la familia, sino que perdimos el gobierno porque no hubo sintonía entre las políticas públicas nuestras y las urgencias sociales. Y Michelle Bachelet volvió en gloria y majestad. El problema es que volvió recargada de una energía bastante negativa. Llegó con una máquina retroexcavadora, como dijo el actual presidente del Senado, a destruir los cimientos de lo que había sido el progreso chileno. Y sacaron su retroexcavadora, hicieron cambios estructurales importantísimos en Chile, hicieron una modificación al sistema educacional, hicieron una reforma tributaria, hicieron una reforma laboral, plantearon una asamblea constituyente que terminó por alejar todos los capitales extranjeros a Chile. Y durante su gobierno no solamente se generaron leyes que entramparon el crecimiento, como vimos, bajó al 1,9%, sino que también triunfó la cultura de la muerte y se aprueba lamentablemente en Chile el aborto en 3 causales. Pero el impacto de las reformas podemos ver cómo afecta el crecimiento de los empleos, la inversión, la deuda pública crece, el déficit fiscal, la productividad, todos índices negativos. Y aquí vemos lo que es capaz de hacer un gobierno populista que promete y no cumple, que es en menor grado lo que ocurrió en Chile, lo que vemos hoy día en Venezuela, donde literalmente destruyeron un país riquísimo. Pero tuvimos una segunda oportunidad y viene el segundo gobierno de Sebastián Piñera para gobernar ahora sí con la derecha. Y nosotros en esta ocasión, junto con las personas que me acompañaron en ese proceso electoral, que obtuvimos un porcentaje bastante sorprendente de la votación con respecto a lo que decían las encuestas en ese momento, le dimos el respaldo a Sebastián Piñera, porque ahora teníamos que realizar un acto de responsabilidad. La primera votación fue por convicción, y votamos con convicción para aquellas cosas que creemos y que defendemos,
pero había un acto de responsabilidad país que era impedir que siguieran destruyendo las bases de la institucionalidad con una continuidad del gobierno Michelle Bachelet, encabezado en este momento por Alejandro Guillén. Y nosotros no firmamos nada, le dimos la palabra, le dimos la mano y confiamos en que en este gobierno no íbamos a cometer los mismos errores que ya habíamos cometido. Y no exigimos nada tampoco, porque yo podría haber llegado con una lista de peticiones de ministerios, de cargos, a solicitar, mire, nosotros queremos apoyarlo, pero a cambio de queremos A, B, C. Cuando uno se enfrenta a momentos de la historia de un país como este, no cabe exigir nada, porque la responsabilidad país tiene que ser más grande. Otros candidatos exigieron ciertas garantías, ciertos compromisos, que uno no puede poner en juego el destino de la patria haciendo exigencias para derrotar un gobierno muy malo. El drama es que nuevamente caímos en lo mismo. En la primera imagen yo les mostraba el acuerdo de vida en pareja y hoy día lamentablemente el gobierno aprueba la ley de identidad de género, que debe ser de las peores leyes a nivel mundial que se aprueban en esta línea, porque cambia la partida de nacimiento de una persona. Es decir, yo podría ir hoy día al registro civil en Chile y decir, mire, yo me siento mujer y no solamente quiero que cambie mi cédula de identidad, que es algo absolutamente legítimo, sino que le exijo que cambie mi partida de nacimiento. Por lo tanto, se rompe incluso con la fe pública de un documento que acredita cuál era mi condición sexual al momento de nacer. Y lo que ha pasado en el último año y medio es lo que vemos en este gráfico, que nosotros, habiendo ganado con un 54-55% de los votos, hemos bajado en tema de opinión pública al 30%. Hay algunas encuestas que dan incluso menos del 30%, pero eso no quiere decir que la izquierda haya ganado terreno. Lo que se dice, lo que mostramos aquí, es que hay una decepción. Y dice ahí crecimiento de la izquierda radical. Sí, pero siguen siendo una minoría. ¿Y en base a qué crecen ellos? En base a la violencia. La izquierda siempre ha validado, y siguen siendo los mismos, y podemos volver a la foto de Allende con Castro, siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos que siguen gobernando dictatorialmente Cuba. Y ellos validan la violencia física y la violencia verbal. Y hay algunos, como dice la lámina, que damos la cara. Porque yo sí puedo decir que he sido objeto de violencia verbal y también violencia física por parte de esa izquierda intolerante que se escuda en la tolerancia, pero practica la intolerancia. ¿Y qué viene ahora? Porque uno podría quedarse pegado en el pasado. Jamás el pasado, como decimos nosotros, va a ser mejor que el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro depende de nosotros. El futuro está por construirse. Conociendo nuestro pasado, vamos a construir un futuro más potente. ¿Y en base a qué? Vamos a... perdón, aquí me confundí. El futuro, como digo, puede depender de nosotros o puede depender, si hacemos bien las cosas, pero si hacemos mal las cosas, si hacemos las cosas equivocadamente, podemos caer en un futuro que efectivamente podría ser peor. Y depende de nosotros que no lo sea. Porque si hacemos las cosas mal, nuestro futuro en Chile al menos podría depender de estas personas, que son esa izquierda radical, esa izquierda que se erige como una especie de autoridad moral, que dice, yo no tengo nada de lo cual acomplejarme, nada que avergonzarme, y tenemos ahí las imágenes del alcalde Char, alcalde de Valparaíso, el alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe y el diputado por Magallanes, el señor Boric. Y esta es la imagen previa a nuestro alcalde de Valparaíso, que dice, que sepan los poderosos, hoy llega la gente digna y decente a recuperar Valparaíso. Aquí nació una nueva fuerza política y social. Ustedes pueden ir hoy día a Valparaíso a ver si se ha recuperado Valparaíso y no se ha recuperado nada. Después vemos aquí a nuestro amigo diputado Boric, que es un defensor de corrientes violentistas porque se ha vanagloriado con una polera del asesinato de Jaime Guzmán, ha defendido al Frente Manuel Rodríguez en actos públicos y estuvo aquí en París visitando, ¿no es cierto?, al asesino de Jaime Guzmán. Dice, las fuerzas sociales tienen que empezar a tomarse los espacios de resolución y tensionar la institucionalidad. Este es el trasfondo del discurso que presenta parte del Frente Amplio.
¿Y a quién más tenemos aquí? Al señor alcalde de Recoleta, que habla del nuevo comunismo, pero no es capaz de rechazar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y dice, queremos subvertir este sistema para construir uno nuevo. Y nos une la convicción de que todo es posible. El punto es, ¿qué quieren construir? Porque no han sido capaces de demostrar en el paso de la historia ninguna sociedad que sea mejor para la convivencia de las personas. Y como les decía, el futuro puede ser mejor, y ahora sí, porque siempre hay esperanza. Y nosotros generamos después de la elección presidencial un movimiento social y político que denominamos Acción Republicana. Y esto fue para darle cabida a esa gran cantidad de personas que sí creen que hay que defender con fuerza, con convicción, los principios y los valores. Generamos un movimiento que cumplió ya más de un año, con más de 16.000 adherentes, con presencia en todas las comunas a nivel nacional, de personas que sí quieren aportar, personas que se han atrevido a levantar la voz. Porque lo que le hemos señalado, esto no depende de una sola persona, no depende de 10 personas que puedan dirigir un partido político, depende de cada uno de nosotros. Todos los espacios hay que ocuparlos. Así como la izquierda fue ocupando espacio tras espacio, nosotros los hemos ido recuperando. Y como dijo Jaime Guzmán en su momento, cuando fue electo senador, dijo, nosotros les vamos a disputar cuadra por cuadra cada espacio a la izquierda. Y lo logramos, porque Jaime Guzmán fue electo senador. Lamentablemente, y fruto de la intolerancia de la izquierda, fue asesinado por aquellos mismos que decían defender la democracia. Y aquí tenemos algunas imágenes de lo que hemos ido haciendo a lo largo de Chile, reuniéndonos con la gente común y corriente. Aquí no necesitamos a todos los premios Nobel, los necesitamos también, pero no solamente necesitamos los premios Nobel y los grandes intelectuales y los PhD, necesitamos a las personas de a pie, a esas personas que sufren con un mal transporte público, a esas personas que no tienen atención digna de salud, a esas personas que no ven en la educación un salto cualitativo al progreso y al desarrollo de sus familias. Y esas personas son las que nosotros estamos despertando. Y no solamente las queremos despertar con el activismo, sino que también queremos llevar el tema de las urgencias sociales a lo que es un plan de gobierno. Y por eso pasamos de formar un movimiento social también a formar un centro de estudios que hemos denominado Ideas Republicanas, que encabeza el exdiputado José Manuel Rojo Edwards, más conocido como el Rojo, y que ha convocado ya a más de 40, 60 personas de muy buen nivel de pensamiento para llevar precisamente esas urgencias sociales que hemos detectado en el día a día de las personas a generar un plan de gobierno, que no es un programa de gobierno. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque nosotros estamos trabajando por Chile, no por una candidatura presidencial. Y sea quien sea el próximo presidente de la República, nosotros queremos sí colaborar para que este plan de gobierno se lleve a la realidad. Queremos un plan de gobierno no de 4 años, queremos plantearle un desafío a Chile que va mucho más allá de cortar cintas cada día, cada mes, cada año. Nosotros necesitamos volver a soñar como país. ¿Cómo nosotros nos vamos a seguir manteniendo firmes a nivel internacional? Porque somos un país extraordinario, somos un país maravilloso y que tenemos gente increíble como para poder dar un salto cualitativo hacia el desarrollo y hacia el mundo. Y presentamos Ideas Republicanas justo entre el Palacio de los Tribunales y el ex Congreso de la República en el Día del Patrimonio. Y ahí nos instalamos y dijimos, aquí estamos. Y estamos de cara a la gente, no en un lugar escondido, no a través de las redes sociales, no, nos instalamos literalmente en la plaza pública donde vamos a defender las ideas que nosotros planteamos. Y por último, como dice ahí, más esperanza, porque hemos fundado este nuevo partido republicano después de un tiempo, porque también algunos nos decían, ¿por qué no hacer partido de manera inmediata? No, porque había que ir instalando primero el concepto de despertar a las personas, de involucrar a las personas, después instalar el debate de las ideas y posteriormente, para aquellos que quieran y se sientan llamados, poder ser militantes y darnos una oportunidad real en la institucionalidad chilena. Ese fue el día en que presentamos los documentos en el CERVEL. Ahí vemos a Alfonso Ríos, cuyo hermano allí está presente, ¿no es cierto? Y vemos a la directiva en pleno. Nosotros no necesitábamos una ley para el tema de la igualdad de género.
mucho se discute que por ley hay que lograr todo. Nosotros dijimos, bueno, hagamos realidad que somos 5 y 5, una directiva de 10 personas, 5 mujeres, 5 hombres, 5 de regiones, 5 de la capital, Santiago, ¿no es cierto? Y somos el único partido que puede decir que hizo algo más allá de la ley. Somos el único partido que puede decir que en la directiva ya refleja lo que nosotros creemos, que hombres y mujeres son iguales, y que no necesitamos una ley que nos diga que uno es más igual que el otro. Y aquí vemos lo que ha sucedido en las preferencias de los candidatos presidenciales. Sigue marcando una tendencia Beatriz Sánchez, porque dejó una imagen instalada y no ha hablado más. Y eso deja como un aura, ¿no es cierto?, porque cuida en parte su imagen. Vemos que está instalado también el ex candidato presidencial. Perdonen, se me olvida explicar que Beatriz Sánchez fue candidata presidencial, obtuvo el 3er lugar en las últimas elecciones presidenciales, representando a un grupo político que es símil de lo que aquí en España podría ser Podemos, que son jóvenes con ideas viejas. Literalmente es eso, porque, y además son jóvenes que quieren solucionarle la vida a las personas desde su pedestal. Y tenemos un representante de ellos que en las últimas semanas dijo que él le iba a evitar la angustia de las personas eligiendo por ellos. Que las personas se angustian al tener que elegir. Una cosa impresionante, cita incluso un premio Nobel para reforzar su teoría y después el premio Nobel lo desmiente. ¿Cómo alguien puede angustiarse por tener que elegir? A mí me encanta poder elegir en el supermercado entre los distintos cereales, entre los distintos tipos de tallerines, me encanta poder elegir el refrigerador que vamos a comprar en la casa, y yo vivo feliz. Si las únicas personas angustiadas en el mundo son los que viven bajo el yugo de las dictaduras marxistas, que no pueden elegir entre nada y les entregan lo que hay. Bueno, ese joven, Giorgio Jackson, hoy día es diputado. Y era de la lista que representaba Beatriz Sánchez y que obtuvo el 3er lugar en las elecciones anteriores y que hoy día sigue marcando posicionamiento. Aquí en la primera foto ustedes pueden ver a Beatriz Sánchez, en la segunda pueden ver al actual orador, en la tercera foto pueden ver a Joaquín Lavín, que está marcando tendencia también en el país, y en cuarto lugar pueden ver a mi sobrino Felipe Kast, que también tiene un partido, Evolución Política, con el cual tenemos algunas diferencias en temas de principios y valores bastante fundamentales. ¿Y en qué creemos? ¿Por qué decimos que nuestras ideas van a terminar primando? Primero, porque creemos en Dios. Y el que tiene a Dios, nada le falta. Y eso ha sido gran parte de nuestra fortaleza. Segundo, porque creemos en la patria. Creemos en nuestros valores permanentes, creemos en nuestra cultura. Tercero, porque tenemos la fuerza de la familia y creemos en la familia. Y ahí les presento a todos mis hijos, que son 9, más un hijo adoptivo, que es nuestro yerno, que junto con nuestro hijo mayor ya nos han dado el regalo de ser abuelos. Y creemos también en el Estado de Derecho, algo tan simple como que se cumpla la ley, cosa que muchas veces no se hace. En Chile hay un dicho muy clásico que dice: echa la ley, echa la trampa. Y nosotros no queremos. Fue una mala importación. Pero claramente nosotros tenemos que revertir eso. Un país no tiene por qué ser el país de los vivos, no tiene por qué ser el país de los frescos, tiene que ser el país donde se cumpla la ley. Creemos en el esfuerzo individual, que es algo en lo que algunos lamentablemente no creen. Creemos en la competencia justa. ¿Y qué nos enfrentamos hoy día? ¿Cuáles son nuestros desafíos permanentes? La amenaza contra la vida. El primer derecho que nosotros tenemos que defender es la concepción de la persona y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Tenemos que luchar permanentemente contra la corrupción. Y ahí vemos un expresidente de Brasil que dio origen a un esquema muy perverso, muy negativo para Latinoamérica, que fue el Foro de Sao Paulo. Hoy día cumple condena por corrupción. Tenemos que enfrentarnos a la ideología de género. Esto es más grave de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, y hay mucha ingenuidad por parte de muchos políticos que dicen que esto es inocuo, que esto no va a afectar el desarrollo de la sociedad. Y sí la va a afectar, porque corrompe desde la edad más tierna a nuestros jóvenes. Queremos combatir el Estado gigante. Si hay una demostración de que los países son más desiguales, son los países que tienen un Estado más grande. A mayor tamaño del Estado, mayor desigualdad. A mayor cantidad de impuestos,
menor crecimiento. El lobby gay, que es algo que nos sigue permanentemente. Ustedes pueden ir a cualquier sala de congreso en Chile, y lo más probable es que aquí en España también, y a la salida de cada una de las salas de sesiones siempre hay alguien que está insistiendo en la autoridad para que tomen una decisión de acuerdo a lo que es una minoría. También ellos atentan permanentemente contra la libertad de culto, porque no creen en la libertad, ni siquiera en la libertad de culto. Y también nos han ido quitando la posibilidad de educar a nuestros hijos. Este populismo, este marxismo cultural va en todas las líneas. Va en la línea de la vida, va en la línea de la fe, va en la línea de la educación. También tenemos un problema permanente de la inmigración ilegal, que en algunos países se vive con más fuerza. ¿Y por qué la gente viene de distintos países? Porque en esos países ese populismo, esa corrupción, esa violencia no les ha permitido tener una vida digna. Y los organismos internacionales que se erigen como especie de autoridades morales no han logrado en ninguno de estos países la influencia suficiente para derrocar a esos liderazgos populistas, esos liderazgos que han ido esclavizando a la ciudadanía, que termina tratando de entrar de manera muchas veces incorrecta a los países donde prima la libertad. Y estos organismos internacionales se instalan precisamente en los países que son modelos de libertad. Tenemos aquí organismos internacionales instalados en Europa, tenemos organismos internacionales instalados en Estados Unidos, que reciben sin mayor problema a dictadores como Maduro. Y uno se pregunta, bueno, ¿y estos organismos internacionales no están para proteger a la ciudadanía, al mundo, de la violación de los derechos humanos? Pues no, y más aún, ellos dictan normas que se van imponiendo por sobre la soberanía de cada uno de nuestros países. Nosotros tenemos parlamentos, tenemos tribunales de justicia, tenemos un ejecutivo, y sin mayor aviso, de repente empiezan a regirnos a través de tratados internacionales que se leen muy bien, se escuchan muy bien, pero que traen un contenido muy negativo. ¿Y qué es lo que viene? Y esto es lo importante. Viene que la unidad en los esfuerzos. Nosotros tenemos que, a nivel mundial, unirnos entre las personas que defendemos y creemos en ciertos valores y principios, porque la izquierda lo hace. Y nosotros, como cada uno está ocupado muchas veces de su entorno, de su familia, de su empresa, de su país, muchas veces no unimos fuerzas, como lo hace la izquierda, para imponer su ideología. Porque lo natural que le nace a las personas es defender la vida, es vivir en comunidad, es lograr el progreso, es destacar las cualidades de alguien. Por lo tanto, no es obvio que nosotros tengamos que juntarnos para promover lo que es naturalmente intrínseco a nosotros. La izquierda sí tiene que unirse para planificar cómo imponer su ideología. Y hay veces que se unen para imponer la ideología por la fuerza de las armas, y vemos cómo el comunismo ha sido el causante de más de 100 millones de muertes, porque se han reunido para decir cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que es el Foro Sao Paulo? Es la unión de distintas personas de países latinoamericanos que dicen cómo imponemos nuestra ideología por la fuerza. Y puede ser la fuerza de las leyes, puede ser de distintas maneras la corrupción o el populismo, que es lo que nos enfrentamos. Y tenemos que fomentar en la defensa de nuestras ideas. Nosotros tenemos mejores ideas, donde prima la libertad, donde se defiende la vida, donde se defiende la familia, donde hay libertad educacional, libertad de culto, hay desarrollo y hay progreso. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar de plantear. Y finalmente, también tenemos que defender la coherencia de nuestros líderes. Si hay algo que atenta contra la esperanza, contra el futuro que nosotros planteamos, es precisamente líderes que no defienden con coherencia ni siquiera los programas de gobierno que han impulsado. Y esto es lamentable, porque todos hemos hecho un esfuerzo para que ellos lleguen a gobernarnos, y lo que le exigimos es coherencia. ¿Para qué? Para evitar que estos personajes sigan gobernando. Y nosotros no podemos cansarnos de denunciar a la izquierda. Y hoy día en Latinoamérica tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba, siendo sometidos por regímenes ideológicos y que exportan su ideología. Hoy día Venezuela ya no tiene recursos para exportar del petróleo, pero hoy día tiene muchos recursos que exportar del narcotráfico. Y esta se ha convertido en una dictadura basada en el narcotráfico y exportadora de terrorismo. Lo mismo que se hace desde Cuba y lo mismo que se quiere hacer desde Nicaragua.
Y ahí está nuestro desafío, tomar el futuro en nuestras manos, no delegarlo en las manos de otros. Cada uno tiene una responsabilidad, y si queremos combatir ese populismo de izquierda que termina esclavizando a las personas, depende de nosotros. Y no depende de los tres que estamos sentados en la testera, depende de todos los que estamos en la sala. Por lo tanto, lo que queremos hacer es invitarlos a que cada uno que crea en estos principios y valores, que el día de mañana tome lo que tenga a su alcance. Hoy día casi todos tenemos a nuestro alcance este aparatito. Y de este aparatito nosotros podemos tomarnos esa calle virtual. La izquierda se tomó por mucho tiempo la calle virtual y también la calle física. Y nosotros le hemos ido arrebatando paso a paso la calle virtual, porque esto se desarrolló en el mundo libre, pero ellos lo utilizaron más que nosotros. Y de a poco también le vamos a ir ganando la calle física. El día que podamos demostrar que nosotros somos personas racionales, personas que creemos en la vida, defendemos estos principios con la razón y no con la fuerza, vamos a ir conquistando los espacios también en la calle. Espacios que hoy día la izquierda sigue gobernando por la violencia, porque cada vez que nosotros hemos salido a la calle somos atacados por esa izquierda intolerante. Pero habiendo ganado la batalla de las ideas, habiendo ganado la calle virtual, vamos a ir por la calle física. Y vamos a ir ganando espacio por espacio hasta que más países en el mundo sean gobernados, inspirados en la libertad y en la defensa de ciertos principios. Nosotros creemos en Dios, creemos en la patria y creemos en la familia. Y ahí vamos a tener la mejor herramienta, la mejor manera de poder enfrentar a ese populismo de izquierda que solamente ahoga y esclaviza a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que da gusto oír determinadas alocuciones a veces, ¿no? Porque vivimos en una Europa, tanto ya veterana, ¿verdad?, en la que hemos visto muchas cosas desde tiempos muy remotos y no nos acordamos de algunas de las verdaderamente importantes, porque en esos tiempos tan remotos donde encontramos vicios del presente, también encontramos las virtudes que deben prevalecer. Y es verdad que es una tradición la nuestra cultura compartida con América, como no se ha compartido con ninguna otra parte del mundo, ciertamente, ¿no? Esas dos raíces judeo-cristiana y greco-latina, que son las que nos hacen ser lo que somos, y que, aunque algunos no lo crean, son las que han permitido que inventemos el automóvil y cosas así, ¿no? Mucho más de lo que algunos se imaginan, porque son especialmente las ideas que han sido buenas para el mundo, siempre. Y da gusto oírlas y me ha gustado mucho la exposición, me ha recordado muchos problemas que vivimos en Europa, porque probablemente que también esa interconexión y esa comunidad cultural, más allá de la estricta relación España-Chile, que también es muy importante, sin duda, ¿verdad?, es esa inmersión de tanto chilenos, americanos en general y europeos en esas mismas tradiciones culturales, las que nos hace ver que los problemas que hay a uno y a otro lado del Atlántico pues son bastante más parecidos de lo que nos imaginamos. Pero bueno, no soy yo el que quería hablar, simplemente recalcar lo que más me ha interesado y me ha gustado de esta brillante exposición, que agradezco. Decir que llega el momento en que la palabra debe ser tomada también por quienes están en la sala. Tomo yo la nota. Abro. ¿Quién quiere hablar? Porque preferiría, por aquello de ser más operativos, lo del turno cerrado. He visto 2 palabras. ¿Alguna más? ¿Alguien más? 3. Bueno, 4. Podemos empezar entonces. ¿Ya? Pero adelante, don José Beceiro. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, hermano nuestro de América. Quería hacerle una pregunta y una reflexión. La pregunta es fácil resolver el problema del pueblo mapuche allá en Araucanía, que tiene esos problemas de reparto de tierras y los terroristas, etcétera, etcétera? La reflexión es que, verá usted ha hablado de América Latina o Latinoamérica. Nosotros los españoles somos latinos porque hemos sido civilizados por Roma, pero ustedes han sido civilizados por España. Luego no son latinoamericanos, serán hispanoamericanos o iberoamericanos. ¿O es que acaso se habla en latín? Muchas gracias.
Pues igual se habla más latín en las universidades de Chile que en las de España, no te lo pierdas. Bueno, muy buena su corrección. Y voy a reivindicar mi concepto de Latinoamérica por Hispanoamérica. Y respecto del tema que se ha denominado conflicto mapuche, no es fácil de resolver. Y si fuera fácil, lo más probable es que el gobierno ya lo hubiera resuelto. Lo que nosotros discutimos es que por los caminos que se está tratando de resolver, solo se aumenta el problema. Nosotros, durante lo que fue el gobierno militar, nunca hubo un conflicto, y no fue porque existiera represión en las comunidades mapuches, sino porque se enfrentó al problema de la extrema pobreza. Las comunidades mapuches eran las comunidades más abandonadas y no tenían agua potable rural, no tenían luz eléctrica, no había caminos, no había escuelas, y durante el gobierno militar se le devolvió gran parte de la dignidad a esa región que es todavía y sigue siendo y será, si es que no se soluciona el problema, la región más pobre de Chile. ¿Cómo lo enfrentaría yo? Aplicando el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es cumplir la ley, como lo señalamos ahí. Y cumplir la ley desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista ambiental. Todas normas que son infringidas por algunos pseudo líderes que se han impuesto por la violencia en muchos casos, por sobre comunidades que son pacíficas y comunidades que lo que buscan es el progreso. La ley indígena que llevó adelante el gobierno de Patricio Aylwin generó el germen de la violencia, porque estableció la reivindicación de tierras cuando había conflicto. Y la ley generó el efecto de generar conflictos donde antes no los había. Y para solucionar el tema, primero tenemos que señalar que nunca más se va a entregar un trozo de tierra a una comunidad que ejerza la violencia contra otro habitante de la Araucanía. Todos son araucanos. Pueden ser llegados en distintas épocas, pero el imperio de la ley es fundamental. Y eso es lo que no se ha cumplido. Hoy día hay un plan que estableció el gobierno, que es fomento de la agricultura, el fomento de la industria, pero nada tiene sentido si que yo en las noches veo como queman camiones, como queman graneros, ¿no es cierto?, distintas situaciones de violencia terrorista. Y eso hay que enfrentarlo con la fuerza de la ley, no solamente con la fuerza de las armas, como lo hace el grupo terrorista que está imperando en la zona. Si uno ahoga a los terroristas con la ley, yo creo que vamos a alcanzar de nuevo la paz, porque la mayoría de la gente en la Araucanía quiere paz. De hecho, el presidente Piñera sacó el 65% de los votos en la región de la Araucanía, y la gente lo que esperaba era seguridad, era atención a las víctimas del terrorismo, y es lo que no se ha dado. Usted puede reconstruir ciertas escuelas que han sido quemadas y las van a volver a quemar, porque ellos lo único que quieren es generar miedo y que la gente salga de la zona. Por lo tanto, el camino al menos que yo aplicaría es el pleno ejercicio del Estado de Derecho. Y si eso requiere presencia militar en la zona, también yo he señalado que, de acuerdo a la ley y la Constitución, uno puede decretar ciertos estados de excepción, donde por problemas graves puede pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas. Y yo sí he señalado que haría uso de todas las herramientas legales que tiene el presidente de la República para llevar la paz a la Araucanía. Muchas gracias. Ramón. Sí. Primero quiero dar la bienvenida a esta iniciativa del Centro Riojano y de este señor de Chile que nos visita. Como diría que nuevo representante de un republicanismo conservador hispanoamericano, pues una iniciativa muy interesante, que se enfrenta claramente a toda esa ideología marxista y también indigenista, ¿no?, que pulula también, una ideología ajena a Iberoamérica, pero que pulula por ahí también, Tanto, eso lo primero hay que darle una bienvenida, ¿no?, y felicitarnos por lo menos bastante de lo que estamos. También me sumo a lo que ha dicho de Hispanoamérica, que claro, si estamos criticando al marxismo y al izquierdismo, no caigamos en su lenguaje, porque Latinoamérica, que es un vocablo ajeno al idioma español, es el que usa el marxismo y la izquierda en general. O sea, nosotros somos plenamente coherentes en la denominación, y
Yo creo que Chile debe ser uno de los países vanguardia de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Está en condiciones de serlo. El mundo ahora se organiza en regiones, en espacios, en grandes espacios. Uno de ellos es el iberoamericano, que además los españoles tenemos mucha relación con el asunto. Y yo creo que Chile puede ser una de las vanguardias por su capacidad profesional, desarrollo económico. Yo estuve una vez en Chile en el año 93, me invitaron, y yo encontré que aquello era una sociedad hispanoamericana avanzada, integrada, que ha sido la suerte de Chile, es un país más cohesionado étnicamente, socialmente que otros de la región. Y precisamente el tema de los mapuches, que viene ligado al tema del marxismo, porque más o menos se retroalimentan los marxistas y los indigenistas. Yo conozco Bolivia muy bien, pues ahí lo veo, que Bolivia es lo último que queda del castrochavismo, es una mezcla de indigenismo y marxismo, ¿no? Es decir, una ideología horrible, ¿no? De todo está en un país, un estado, digamos, yo diría que grave. Quiero preguntar a nuestros invitados sobre Bolivia y los conflictos que tienen con Chile y Bolivia, ¿no? ¿Qué pasa? Este proceso electoral que empieza en Bolivia en octubre, durante varios meses, que va a ser muy interesante como país que está en el centro de Sudamérica, Bolivia, que geopolíticamente es relevante. Y lo de los mapuches, que realmente en Chile lo que hay dos naciones, como pasa en muchos países de Iberoamérica. Está la nación de Chile, de los chilenos, que son los hispanoamericanos, culturalmente, y los mapuches, que son una nación nativo-americana. Es una pequeña minoría de chilenos, ¿no? Un 5%. Y esta minoría, la única solución que tiene es integrarse en el conjunto. Porque todo ese problema del indigenismo ligado al marxismo es una profunda manipulación. Quiere mantener como pequeñas bolsas de primitivismo manipuladas ideológicamente, cuando la mayoría de esa gente, yo lo veo en Bolivia, lo que quiere es integrarse en un Estado de Derecho, una sociedad abierta y progresar. Entonces es lo que pasa en Chile con los mapuches también. En cierto modo están secuestrados ideológicamente por una izquierda bastante radical y que incluso alimenta el terrorismo, acciones violentas, ¿no? Pues me recuerdo a veces al ultranacionalismo primitivo que había aquí en Euskadi, ¿no? Lo que llaman los euskos, ¿no? Pues una cosa parecida a los mapuches, aquí serían los euskos, ¿no? Entonces, quería preguntarle a nuestro invitado qué opina sobre la Comunidad Iberoamericana de Naciones, el proceso de integración que habría que favorecerlo, desde una derecha política chilena, y el problema de Bolivia, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, parto por el tema indigenista, que claramente es uno de los objetivos que instaló también el Foro Sao Paulo, y uno puede verlo en un manual de desarrollo que ellos establecen. Tenemos el tema de los sin tierra en Brasil, tenemos ahora problemas que son evidentes en Colombia, que antes no se habían vivido, hay problemas en Ecuador, hay problemas en Paraguay, y en todas partes va surgiendo lo mismo. En Argentina han intentado levantar también el conflicto mapuche argentino, sí decir que los mapuches en Chile no son de izquierda. El mapuche en Chile es una persona que respeta la autoridad, tienen una manera de convivencia distinta a la que podemos tener nosotros. Ellos no tienen un representante de todas las comunidades, y el marxismo cultural ha tratado de imponer esa cultura, pero no lo ha logrado. Ellos lo logran a través de la fuerza, lo logran a través de la violencia, y el mapuche que se opone a esto es violentado por ellos. Yo conozco mapuches a los cuales le han asesinado a sus hijos, a los cuales les han quemado sus bienes por no someterse a este marxismo cultural, que son muy pocos. Y que ni siquiera son capaces de sacar representación popular, porque se eligió, por ejemplo, como el huerquén de todas las tierras, un señor Aucán Wilcamán, que conoce a la perfección Europa, porque lo invitan y lo financian desde Europa para recorrer el mundo y hablar del tema indigenista, y no salió electo senador. Y ninguno de estos violentistas ha salido electo, al menos a un cargo de representación popular del Parlamento. En algunos lugares han llegado a las alcaldías, pero también muchas veces por el temor que se infunde a los ciudadanos, que no se atreven a ir a expresar su voluntad. Venimos saliendo, o se está todavía en un proceso de consulta indígena para preguntar por el tema de la propiedad. Las personas que han sido asignadas estos terrenos, producto de las negociaciones, quieren su título individual de dominio. Pero, de nuevo, los violentistas impiden esto. Se hace una consulta
y los funcionarios de gobierno tienen que salir arrancando por los techos de la violencia de unos pocos. Es como que si nosotros estuviéramos aquí conversando y de repente irrumpe una turba de personas y rompe todo lo que encuentra a su paso y genera esa actitud de violencia. ¿Dónde está el Estado? Y el Estado no le ha garantizado ni siquiera a las personas pacíficas su posibilidad de expresarse. Respecto del tema boliviano, bueno, Evo Morales usó a Chile para poder potenciar su propio régimen. Nosotros no tenemos ningún conflicto con Bolivia, no hay conflicto, está todo resuelto en tratados internacionales. Es como que ustedes de repente quieran, ¿saben qué más? Nosotros vamos a abrir una disputa con Portugal, ¿ah? Porque no me parece lo que se firmó en tal año. Bueno, está resuelto. Y lo que hizo Evo Morales es levantar todo un tema internacional en las Cortes de la Haya, ¿no es cierto?, de la cual yo me retiraría, del Pacto de Bogotá me retiraría al día siguiente de asumir una posible presidencia. Yo notificaría de que me voy a retirar del Pacto de la Haya, porque nosotros no tenemos ningún conflicto con los países vecinos. Ellos pueden tener... Le salió mal a Evo Morales. Le salió mal, sí, le salió mal, pero por mucho tiempo él alimentó eso y va tomando cuotas de poder, porque la izquierda va tomando todas las cuotas de poder y después recuperar los espacios cuesta mucho. Por eso, a diferencia de lo que algunos planteaban, de que era mejor que en Chile siguiera el desastre de Michelle Bachelet proyectado con Alejandro Guille, yo le decía no, hay que frenar a la izquierda más ideologizada en todo lo que nosotros podamos, porque si no siguen copando los espacios. ¿Qué es lo que podría pasar acá si es que la izquierda pacta con la ultraizquierda? La ultraizquierda avanza 2 pasos y retrocede 1, y después avanza otros 2 y retrocede 1, pero siempre avanzaron 1 y se van enquistando en los lugares de poder. Lo que vaya a pasar ahora en Bolivia es bastante incierto, porque el poder del Estado es total. Por lo tanto, tiene que haber una movilización ciudadana muy grande y ahí sí una mirada internacional de resguardar el resultado que vaya a ocurrir en las urnas. A Evo Morales ya le dijeron los mismos bolivianos que no querían un rey permanente, porque él lo que quería era modificar la constitución para convertirse en rey de Bolivia. Y los bolivianos rechazaron ese concepto. Pero la manipulación, la utilización de todos los medios económicos, comunicacionales de un régimen como el de Evo Morales es muy fuerte. Lo que sí deberíamos hacer nosotros dentro del continente es darle muchas más facilidades a Bolivia para potenciarse como país. Yo no soy partidario de entregar soberanía, pero sí de entregarle una calidad de puertos y una calidad de servicios de infraestructura terrestre a Bolivia, cosa de que nadie pueda decir que están aislados. Hoy día no lo están. Chile les da facilidad, pero yo le daría mucho más facilidades, porque a Chile también le conviene convertirse en un país que presta servicios. El mundo del futuro es un mundo donde los servicios se imponen. Por lo tanto, respuesta concreta a lo que va a ocurrir en Bolivia, yo creo que si usted, yo hace muchos años que ya no he ido a Bolivia, al igual que a Venezuela, creo que no sería una persona bienvenida por las autoridades actualmente vigentes, pero es incierto. Yo creo que se puede dar una movilización ciudadana importante que termine sacando a Evo Morales, pero eso requiere de nuevo la unidad de todos nosotros para movilizar hasta el último boliviano que entienda que un régimen como el de Evo Morales solo hace daño. Y hay una pregunta también pedida. La palabra sí, adelante, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Nada, agradecerle su presencia en España. Me ha gustado mucho su discurso y su presentación, y hacerles dos preguntas rápidamente. Si sus creencias religiosas, digamos, y las del partido, digamos, le han supuesto un problema en el discurso público. Y también he oído muchas veces las actualidades del sistema de pensiones de Chile. No sé si nos podría explicar un poquito en qué consiste y si es un sistema exportable a otros países. Muchas gracias.
Nunca he tenido problemas con mis creencias religiosas porque voy de frente y mirando a los ojos, y yo digo que soy una persona creyente, creo en Dios, soy cristiano, y no tengo por qué avergonzarme de las cosas que creo. Y lo único que pido es respeto. Yo no impongo, porque la fe es un don, no es una imposición. Y lo que yo le exijo a otros es que respeten mi fe. El problema es que la ideología no respeta nada, y la ideología busca eliminar la fe porque busca coartar todo tipo de libertades. ¿Por qué en la Araucanía lo primero que hacen es quemar las iglesias? Porque quieren alejar la fe, quieren alejar la libertad del espíritu de las personas e imponerle una especie de religión ideológica. Y creo que no hay que nunca avergonzarse en lo público de decir lo que uno es. En los debates presidenciales muchas veces los periodistas trataban de arrinconarme, dejarme como una especie de fanático religioso. Yo les decía, yo no tengo nada de fanatismo, yo lo que tengo es mucho respeto por el prójimo. Pero como tengo respeto por el prójimo, exijo que también respeten mi libertad de buscar la educación que quiero para mis hijos, para poder practicar la fe que yo tengo. Y creo que eso es un llamado a la ciudadanía para que también se atrevan a decir las cosas. Por mucho tiempo nos han tenido acallados. Yo le decía, mire, en Chile el 80% de las personas se declaran cristianas. Es decir, el 80% de los impuestos que pagamos vienen de cristianos. Y curiosamente ustedes quieren imponer un Estado laicista, donde dicen, no, el Estado no puede colaborar con manifestaciones religiosas. Oiga, pero si nosotros le financiamos al Estado, ¿por qué usted no puede ayudar a una iglesia evangélica que está trabajando para sacar a la gente del alcoholismo, de la drogadicción? ¿Por qué no puede ayudar a un hogar colaborador de menores donde la sociedad civil, representada por personas cristianas, han hecho una labor encomiable? Y usted dice, no, tiene que sacar la cruz antes de que yo le dé recursos. Yo no voy a sacar ninguna cruz. Y eso al final fortalece nuestra posición. Y yo me siento orgulloso de haber dicho en el discurso presidencial que a Chile le hacía falta a Dios. Pero también pude ir a defender frente a cualquier comunicador que muchas veces pierde su independencia, pero mantiene como el aura de la independencia, pero es un militante de cierta ideología política. Y respecto al sistema de pensiones, Chile tiene un gran sistema de pensiones, más allá de lo que digan y más allá de lo que marchen algunas personas convencidas por eslogans acuñados por la izquierda y acuñados por políticos interesados en recuperar la manilla o recuperar la llave, ¿no es cierto?, de la caja de fondos de los recursos de todos los chilenos. Chile es un país que ha logrado un desarrollo y una cierta respetabilidad en el mundo porque tiene espaldas financieras, y las espaldas financieras fueron establecidas por todos los chilenos, y terminamos con un sistema de reparto que ha sido un fracaso a nivel mundial, y lo cambiamos por un sistema de capitalización individual con un pilar solidario para aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro. El problema es que la tasa de natalidad se invirtió y la expectativa de vida aumentó. Nosotros antes teníamos una pirámide normal, igual que en todo el mundo, donde muchos mantenían unos pocos. Eso cambió y hoy día la pirámide es invertida. Por lo tanto, muy pocos, sí, en el sistema de reparto deben mantener a muchos. Y es responsabilidad de cada uno ir colaborando a lo que va a ser nuestra pensión. Las dificultades son, uno, la tasa de recaudación en Chile es muy baja, es del 10% del sueldo, y necesitamos mínimo 14, pensando en un 18. Debemos hoy día empezar a plantearle a la generación que ha nacido en nuestro siglo, en el siglo XXI, que tienen que pensar que su edad de jubilación va a ir asociada a su fecha de nacimiento. Porque yo no puedo decir hoy día que con los 40 años de ahorro para mi previsión puedo vivir 30 o 40 años. En Chile la edad de jubilación de las mujeres es de 60 y la de los hombres 65. Y la expectativa de vida ya va en 80. Por lo tanto, muchos de los jóvenes que están haciendo hoy día pueden llegar a una expectativa de vida de 90 o de 100 años. Yo tengo que avisarles a ellos, hoy día, a todos los que nacieron desde el 2000 en adelante, que ninguno de ellos se va a poder jubilar a los 60 o 65 años. Y eso va a tener que ser móvil, porque la expectativa de vida va subiendo. Por lo tanto, mis ahorros no son capaces de sustentar un largo periodo de sobrevida sobre la edad de jubilación. Antes las personas vivían hasta los 70 años.
Entonces la mujer tenía que financiar 10 años y con 40 años se podía. El punto es que cuando existía el sistema de reparto en Chile, la gente se moría antes de poder disfrutar de su jubilación. Entonces decían, no, este es un gran sistema, pero eran muy pocos los que pasaban algunos años de jubilación con cargo a un fondo común. Entonces, lo que tenemos que mejorar es la capacidad de ahorro de las personas individual, fortalecer el pilar solidario con fondos fiscales, con impuestos generales, no metiéndole la mano al bolsillo con un nuevo impuesto a las personas, generar una imposición permanente, porque también lo que afecta al resultado final es que las personas no imponen los 12 meses del año. Cada vez que se produce un tema de cesantía o algún problema que existe, la gente deja de ahorrar para su previsión. Y si esas lagunas son en los primeros años de fuerza laboral, es mucho más grave, porque el 40% del ahorro previsional se genera en los primeros 15 o 20 años de ahorro previsional, porque ahí se van multiplicando los fondos. Entonces es un buen sistema. José Piñera recorre el mundo explicando las bondades de este sistema y varios países miran a Chile como el modelo a seguir, pero esto también requiere voluntad política, porque yo tengo que hablarle con la verdad a las personas y decirle, mire, usted que nació después del año 2000 ya no va a jubilar a los 60, ya no va a jubilar a los 65, va a tener que imponer más, va a tener que sincerar sus ingresos, porque la gente dice, yo tenía un ingreso de 1000, mi jubilación es de 500, pero él cuando estaba trabajando declaraba su sueldo, no su ingreso. Por ejemplo, en un restaurante el garzón tiene un contrato por el cual ahorra para la previsión, pero las propinas no ahorra nada, y su ingreso puede ser de 1.500.000 pesos por el contrato y otros 500.000 pesos por la propina, pero solo ahorra por los 500, por lo tanto su jubilación va a ser en base a los 500 y no al millón de ingresos que tenía. Todas esas cosas hay que empezar a decirlas de frente, y los políticos no se atreven a hablar con la verdad, porque es más fácil salir diciendo, mire, si yo soy presidente le voy a doblar su jubilación, y eso es mentira. Lo que sí podemos hacer, que es en paralelo a mejorar las pensiones, es, por ejemplo, a los adultos mayores sobre 60 años decirle que no se le va a cobrar más contribución de bienes raíces, no más impuestos por los bienes raíces, porque yo lo pagué con mis recursos y hoy día esa gente sigue siendo como arrendatario de su propiedad. Nosotros podemos generar ahorros a escalas para los remedios, para la medicina, para los adultos mayores, y podemos hacer una serie de ventajas focalizadas en los adultos mayores que permiten una optimización del gasto que se realiza por la misma persona. Pero es un muy buen sistema que requiere modificaciones, sí, como toda en la vida, pero en base a lo sólido que ya está, no a inventar algo. Y también decirle a las mismas personas que dicen que hay que cambiarlo todo, que nos digan cuál sistema en el mundo es el que ellos implementarían, porque no hay un mejor sistema que el que tiene Chile hoy día. Nos quedaba una última palabra ya al fondo, sí, por favor. Mi nombre es Pablo Quesada y Domingo Antonio, un chileno. Estoy hablando por WhatsApp con su hermano. Sí. Como pueden ver con la última respuesta, tiene el Estado en la cabeza, así que sería un buen presidente. Muchas gracias. Te pediría un matiz por el tema del voto de la gente. Yo, llevo la mitad de mi vida aquí, la mitad de mi vida en Chile, así que no soy de aquí ni soy de allá, pero cuando juega Chile contra España, estoy rogando que empaten, que vaya a problema de la familia, porque la familia está en ambiente dividida, ¿no? El punto es el siguiente, soy parte en Chile de un conglomerado importante del país, un 20%, que aceptó la idea de Piñera de defender los valores. Acabo de hablar con un cuñado, me dice, nos dejó colgados. Y tuvimos un grupo en Brasil, que fue importantísimo para sacar a Bolsonaro y también al señor Trump de Estados Unidos. No estoy tan seguro si la gente va a votar en la próxima elección por las pensiones o por temas de consumo,
pero sí estoy seguro que al menos el grupo que yo pertenezco va a votar por quien defienda con toda fiereza, más que con fuerza, los temas valóricos. Y la otra pregunta es: ¿por qué crees tú que personas como el señor Piñera, notablemente dotado intelectualmente y con una cierta tradición social cristiana, de pronto tiene esta debilidad, cosa que hemos visto aquí en España también con algunas personas del Partido Popular? ¿A qué se debería este tipo de desviación, digamos, cuando se llega al poder? Bueno, la primera diferencia que tuvimos con el presidente Piñera fue precisamente por el tema de la identidad de género, porque no estaba dentro del programa de gobierno, ¿no? Y hay un fenómeno moderno que se llama encuestas, que pone muy nerviosas a las autoridades y que piensan que todos los problemas se van solucionando en base a lo que dice la mayoría de la gente día a día, y tratan de dar la respuesta políticamente correcta de manera permanente, pensando que con eso van a lograr mayor adhesión. Y yo creo personalmente que las personas hoy día ya no quieren respuestas políticamente correctas, sino que quieren que le hablen con la verdad. Y el desencanto que se da en Chile en gran medida viene del mundo cristiano, que vio en Sebastián Piñera a alguien que iba a enfrentar la ideología de género con fuerza, que iba a defender la familia, que iba a fortalecer el tema matrimonial entre un hombre y una mujer, y que se iba a oponer, por ejemplo, a leyes como la adopción homoparental. Y a la vuelta de la esquina nos encontramos con la fuerza que le hacen ciertos partidos de corte mucho más liberal en lo valórico, y que se instalan en cargos importantes en el gobierno y que van influyendo en la agenda legislativa. Y eso es parte del desencanto que hay. También hay un desencanto importante del mundo de las Fuerzas Armadas en retiro, que pensaban que se iba a generar un Estado de Derecho en plenitud respecto de ciertos temas. También hay un desencanto de la gente de la Araucanía, que son víctimas del terrorismo, y también hay un desencanto de la gente de las zonas extremas, que veían que aquí había una posibilidad de fortalecer las zonas extremas. Entonces, la falta de cumplir con la palabra empeñada hace que hayamos bajado del 55 al 30, eso junto con algunas medidas que no se han tomado desde el punto de vista económico. ¿Y por qué alguien puede cambiar tan radicalmente? Yo creo que por falta de carácter, por no atreverse a enfrentar la adversidad. Nosotros ya en el primer gobierno tuvimos un tema importante con el medio ambiente. Nosotros en Chile tenemos una institucionalidad medioambiental, y en el primer gobierno del presidente Piñera se generó una gran movilización por las calles de Santiago, y él se saltó la institucionalidad vigente con un llamado por teléfono. Y uno puede estar en contra de una central eléctrica, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, claramente puede estar en contra, pero lo que no puedo hacer es saltarme la legalidad vigente. Y lo hizo ¿por qué? Por presión de la opinión pública. Y la opinión pública es cambiante. Y yo no puedo todos los días estar en la ola favorable de la opinión pública. El liderazgo se prueba en los momentos difíciles. El liderazgo en Chile se probaba en la Araucanía instaurando el Estado de Derecho. El liderazgo frente a los principios y valores se probaba en una ley como la identidad de género, o en Argentina en la ley de aborto. Y en eso no ha habido fortaleza. Y la sociedad moderna está exigiendo más coherencia. Yo lamento lo que sucede con el presidente Sebastián Piñera, porque nosotros en algunos temas sí respaldamos las posiciones del gobierno, y en las que hemos tenido críticas no es que nosotros hayamos modificado nuestro planteamiento, nosotros mantenemos la misma línea. Y ese mundo que usted señala, que es el 20% del mundo cristiano en Chile, es un mundo comprometido con los valores de la familia, los valores de la vida, los valores de la libertad educacional, religiosa, que efectivamente se sienten desencantados, pero no por desencantarse hay que dejar de participar cívicamente. Nosotros lo que tenemos que lograr es convencer a las personas de la importancia de su participación cívica, de ejercer el derecho a voto. Por mucho tiempo el mundo cristiano no ejercía en plenitud el derecho a votación.
había una distancia con la política bastante grande que se ha ido revirtiendo en el tiempo, y se han dado cuenta de que algunos que les hablaban de valores finalmente votaban contra los valores. Y al menos lo que nos tocó a nosotros en el recorrido por Chile con mi esposa es recoger ese sentimiento importante que se tradujo en una votación muy relevante de que había que votar por valores y no por colores. Y la comuna donde nosotros obtuvimos la mayor votación es la comuna de Lota y la comuna de Coronel. Casi el 20% de la votación de esas comunas, que son comunas marcadas por la izquierda a nivel nacional. La cuna del MIL y la cuna de la izquierda dura en Chile viene precisamente de las comunas de Lota y Coronel. Lota es una comuna minera de carbón, muy pobre, y cuando me tocó recorrer la zona había mucha gente que me decía: yo nunca pensé que iba a votar por alguien de derecha. Y ahí tuvimos 20% de la votación, una cosa impresionante. ¿Y en qué se fundaba la fuerza de la votación ahí? En los valores. Y en esas zonas, junto con Sebastián Piñera, logramos una gran mayoría, porque a nosotros nos afectó el llamado voto útil, que afectó a muchos amigos míos cercanos que decían: no, tú vas a impedir que ganemos en la primera vuelta electoral, porque los líderes de la derecha tradicional decían: Sebastián Piñera va a obtener un 49% de los votos de acuerdo a las encuestas y tú vas a sacar entre un 2 y un 4. Entonces es más fácil que tú te retires de la carrera y le traspasemos de una vez por todas el 2%, el 4% a Sebastián Piñera y ganemos en la primera vuelta. Yo le decía a mis amigos cercanos: eso es mentira, eso no va a ocurrir. Bueno, el resultado fue mucho peor de lo que nosotros nos imaginábamos, porque Sebastián Piñera obtuvo el 36% de los votos, nosotros cerca del 8%. Así todo no daba para la mayoría entre nosotros dos. Y ahí fue donde tomamos la decisión de ir. Pero yo, para el día de la elección, tenía varias alternativas de discurso. Una, pensando en que podía darse lo que señalaban las encuestas, que claramente nosotros decíamos no va a ser posible, pero que Sebastián Piñera, por ejemplo, sacara 46% y nosotros 5%. Y decíamos: podríamos haber sumado los votos y habría ganado. Otra, que era muy positiva para nosotros, que Sebastián Piñera sacara un 40%, en la línea más baja de lo que nosotros nos imaginábamos, que nosotros tuviéramos el 12% al que pensábamos que íbamos a llegar. Pero nunca pensamos y nunca desarrollé un planteamiento para el 36%. O sea, yo miraba mi alternativa de discurso y decía: esto es un desastre. Entonces cerré el discurso, saludé a las personas que estaban celebrando en el comando nuestro, que eran cerca de 200 personas que tapaban champán y estaban muy contentas porque el 8% era sorprendente, y les dije: no celebremos tanto porque se nos viene la noche oscura si es que nos gana la izquierda. Así que muchas gracias a todos. Yo voy a darle el apoyo a don Sebastián Piñera. Algunos muy incrédulos me decían: ¿pero cómo vas a hacer eso? Bueno, porque hay una responsabilidad país. Fui muy bien acogido, fui muy bien recibido, luces, alfombra roja, pero lamentablemente después de que se asumió el mando se apagaron las luces, se retiró la alfombra y no he vuelto a ver al señor presidente Piñera. Bueno, la verdad es que este es un tema que no tiene final, porque a fin de cuentas esto es hablar del destino de la humanidad y del destino de nuestras sociedades, pero tiene que llegar a término, porque no podemos estar todo el rato, ¿verdad? Claro. Sí, con una pequeña salvedad, que en esta casa los actos tienen siempre una tercera parte que la desarrollamos en el bar con una copa de vino de Rioja. Ha sido verdaderamente... Hay vino y refrescos también. Bueno, sí, no somos estrechos. Nosotros también creemos en la libertad, incluso para las bebidas alcohólicas. No sé si eso estamos más cerca de libertinaje. Bueno, muchas gracias, José Antonio. La verdad es que a mí me ha dado gusto escuchar Voces de América en esta casa, en la que también las Voces de América, y se ha mencionado el caso de Venezuela, y hombre, poder decir con orgullo y con satisfacción que desde hace 3 años Leopoldo López, el padre del líder opositor venezolano, es socio de esta casa, del Centro Riojano de Madrid. Y nos sentimos muy orgullosos de que haya entrado también en las listas del Parlamento Europeo, porque seguramente será una de las formas en que también se podrá hacer un mayor esfuerzo para ayudar a Venezuela.
Muchas gracias, José Antonio, como decía, muchas gracias a ustedes y les espero en el barco una copa de vino de Rioja y de Chile. Permiso, yo